Hola, buenas noches. Nos encontramos aquí desde el estudio Architect, en el cual les estaremos platicando el día de hoy sobre la cuarentena. ¿Por qué? Porque todos estamos en la cuarentena. Pero también nos gustaría platicar sobre todos estos impactos que ha tenido desde el punto de vista de las artes, de las humanidades, cómo lo estamos viviendo. Al final, están súper vinculadas con todas estas emociones y todas estas sensaciones que estamos viviendo y sobreviviendo en esta época. Entonces, me gustaría primero que nada presentar a mis compañeros que están aquí y empezaremos con esta plática para ustedes. Bueno. No se pongan nerviosos. No. Yo soy Enrique Fuentes y, bueno, sí, vamos a estar platicando, como aquí lo importante es cada quien dar su punto de vista como desde distintos sectores para ir enlazando todos los temas. Y, bueno, yo soy Enrique Fuentes, vamos a estar platicando. Hola, yo soy Omar Ayala, soy el jefe editor de Artkeepers y pues vamos a estar, como ya lo mencionó mi compañero, intercambiando puntos de vista acerca de lo que se vive en esta crisis desde las distintas sectores artísticos o desde las industrias creativas que de vez en cuando hacemos coberturas ahí en esta revista. Y pues, sin más, le cedo la palabra a mi compañero César para que él se presente. Hola, ¿qué tal? Yo soy César Fuchelli y bueno, como lo mencionó Omar, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo ha afectado el COVID en las industrias creativas, ¿no? Sobre todo en todo este tipo de industrias como es lo del museo, conciertos, bueno, infinidad, ¿no? Teatro, todo lo que conlleva el arte, ¿no? Entonces, justo vamos a tocar este tema el día de hoy. ¿Quién quiere empezar con esto, amigos? ¿Quién? Si quieren, me gustaría empezar. Afortunadamente he tenido la oportunidad de estar buscando y estar en contacto con muchos de estos temas. Claro. Trabajo, ¿no? Pero también por justamente el tema que nos conlleva. Y me parece muy interesante que desde el punto de vista de los escritores han estado transmitiendo y han estado escribiendo lo que sienten, lo que perciben a su alrededor. Eso es un fruto súper importante porque de ahí podemos entender qué es lo que está pasando en la mente humana. Al final, este tipo de pandemias, este tipo de epidemias, tenía mucho que no las vivíamos. O sea, históricamente existieron la peste, existió, en el caso de México también hemos tenido otro tipo de epidemias más relacionadas con el cólera, hemos tenido diferentes casos. Pero nos tocó esta generación. Y en esta generación, en esta transición hacia una sensibilización emocional, hacia una sensibilización en el tema artístico, tenemos varios escritores que han estado hablando de ellos. Sin embargo, hice una lista bastante interesante. En Chile también tienen una dinámica en la cual los poetas expresan precisamente de qué es lo que están sintiendo desde su encierro, pero también de alguna manera lo expresan con palabras. De hecho, justamente este año el Festival de la LEP, que lo organiza usualmente la UNAM, que es un festival en el cual se mezcla lo que son las artes y las ciencias, está hablando de estas reflexiones respecto al COVID. Estas reflexiones no se pueden quedar solo ahí, ¿no? Afortunadamente los estamos registrando y tenemos todas las herramientas para tenerlos en todo lo que es el espectro tecnológico. Entonces, gracias a eso, vamos a saber lo que sentimos, lo que vivimos justo en el momento que lo teníamos que sentir. Me gustaría expresar justamente que esto lo tomo por el tema de la visión que tiene Pierre Navarre, que es un historiador francés, precisamente del siglo XX, todavía sigue vivo, y que nos hablaba de esta diferencia entre lo que es la historia y la memoria. Entonces, al hablar entre historia y memoria, nos recuerda que precisamente esta memoria que estamos justamente recuperando en este momento habla de un aspecto emotivo, de un aspecto psicológico, de un aspecto afectivo, en el cual muchas veces lo hemos pasado desapercibido, pero que ahorita en esto lo tenemos que retomar. Y lo tenemos que retomar no solo como personas, sino también como parte de la sociedad, como parte de la comunidad en la que estamos. Y creo que de ahí se desprenden varios de estos ejemplos que les estaba hablando desde la literatura, desde el tema de las artes, desde una expresión artística, ¿no? Porque también en esta página, sin embargo, hablan precisamente
precisamente no solo de poesía, sino también hay dibujo, hay ilustración, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera complementar lo que estamos diciendo, porque es fructífero, justamente, a pesar del momento en el que estamos, las artes como las humanidades están nutriendo la vida de todas las personas gracias a su existencia. Sí, y justamente, ¿no? Es muy interesante cómo lo menciona Isa. Todo este movimiento que se ha estado dando y cómo, pues ahora el Internet es una parte fundamental de nuestras vidas, ¿no? Y gracias al Internet, a que todos estamos conectados, es como hemos como podido sobrevivir con una salud mental ahí más o menos, ¿no? Se podría decir, porque creo que no todos están como al 100%, pero creo que esto sería peor, ¿no? Al final del día que sí, o sea, al no final, tenemos el Internet. o sea, todos los modelos, ¿no? Tanto el modelo económico de alguna manera se puede medio rescatar de alguna manera, las comunicaciones, o sea, de este momento contextual nos ayuda a que todo pudiera ser un poquito más llevadero en todo sentido, ¿no? Estamos lo suficientemente conectados para que pueda ser así. Y parte de eso es que nos dio el tiempo también para regresar a muchos artistas tuvieron el tiempo de reenfocar el arte que estaban haciendo, ¿no? De darle un enfoque distinto. Y muchas otras personas que no hacían arte, de darse el tiempo de hacer arte, ¿no? Creo que ese es un gran punto. Creo que mucha gente que había dejado un instrumento musical, que había dejado pintar en acuarela, que había dejado escribir, dijo, este es el momento para hacerlo. Algunos lo han logrado, algunos otros no, y es muy válido, ¿no? Como tener aquellos que sí lo han logrado, lo han disfrutado y se han encontrado otra vez este vínculo que tenían precisamente con algún tipo de arte, está genial. Pero también es válido decir, yo quería hacerlo y no lo he podido hacer. Recuerden que estamos en una época que no es como cualquier otra, que bien lo mencionó, de hecho, en algún momento, no estamos sobreviviendo, y que algunos lo hayan tomado para generar precisamente esa creatividad, esa imaginación, y plantarla sobre una imagen, sobre un poema, sobre un escrito, es súper valioso. Pero aquellos que no lo hacen y quieren hacerlo, no se preocupen. O sea, en algún momento les llegará la inspiración, se aburrirán, o yo que sé, habrá un chispazo y lo podrán lograr. Está súper padre darte cuenta de eso, ¿no? O sea, al final te das cuenta que siempre hay ideas en esto. En realidad no es que se haya acabado la creatividad, nunca se ha acabado hambre por hacer algo o crear algo nuevo, sino que simplemente muchas de las personas que tenían estas ideas no tenían tiempo, ¿no? Y ahora tuvieron este tiempo de reenfocarse un poquito y decidir, así de, bueno, estoy aquí encerrado, no puedo hacer mucho, voy a plasmar esa idea que tengo a lo mejor desde hace muchísimos años, ¿no? O ese gusto de querer pintar en acuarela o pintar en óleo que a lo mejor siempre había tenido y que no me había atrevido a hacerlo por eso, ¿no? Pues yo creo que tocas un tema súper importante, que es finalmente el tiempo, ¿no? O sea, lo que nos hizo ver, o lo que nos hace ver esta crisis es que teníamos unas vidas bastante aceleradas en cuanto a responder a la realidad que teníamos antes, ¿no? Todos desde sus particularidades, ¿no? El atender el trabajo, el estudio, la familia, que de alguna manera pues nos absorbía la mayor parte de nuestro tiempo y ahora todo eso Pasa a un segundo plano, ¿no? Exactamente, y el tiempo se volvió algo bastante laxo, bastante pausado, ¿no? Regresamos como estas, yo me sentía, por ejemplo, y tú, César, también lo entenderás, que pues, las diferencias entre las ciudades de aquí del país pues, son muy distintas de la realidad de la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo me sentía así como estando en Guadalajara, ¿no? Que de repente todo se volvió algo lento e incluso el salir a hacer actividades básicas o prioritarias también se volvió todo un momento pausado porque pues tú vas al súper y están en estas, a pesar de que siguen abiertos y siguen ofreciendo servicios, pues de alguna manera todo tuvo que cambiar, ¿no? Desde cómo entrar, todos estos protocolos de ingreso en el que solo entran ciertas cantidades de personas. La higiene. Ahora, ese tipo de cambios yo en realidad nunca los he percibido como algo negativo. O sea, ¿ustedes qué piensan acerca de ese tipo de cambios? O sea, yo siento que en realidad son como esos cambios que la humanidad siempre ha necesitado, que nunca hemos hecho, porque creo que nunca lo habíamos entendido de esa manera.
pero que en realidad no son tan malos. O sea, pues, ¿qué tiene de malo darte tu distancia con otra persona en el súper, ¿no? O sea, es que neta, sí, pues no sabemos y muchas veces estamos muy pegados de las personas sin entender que probablemente traemos o tenemos algún virus o algo que podemos contagiar de manera sencilla, ¿no? Entonces, como nunca hemos pensado en eso, siempre nos ha valido un poco como esa interacción entre humanos de tocarnos todo el tiempo. Sin saber que la otra persona está de acuerdo con él. Exactamente. O sea, y que ahora existan estas medidas no lo veo negativo, o sea, siento que es como de, bueno, estar espacios, higiene, o sea, como cosas que no son malas. Pero creo que es mucho de la cultura latinoamericana tener ese contacto físico. Entonces, sí. Y nos nutre, porque también, o sea, la contraparte es que pues nos gusta porque nos nutre el alma, o sea, nos gusta estar como tocándonos, nos gusta el abrazo, nos gusta estar con gente, ¿no? Sí, somos mucho más cercanos, precisamente ya sea la familia, los amigos. Y lo vemos inclusive como en la dinámica diaria, ¿no? De que si hay una reunión dentro del mundo profesional o del mundo académico, siempre hay este contacto físico. Que al contrario de otras culturas, como las europeas, sobre todo, o inclusive en el tema de los asiáticos, no en todos casos pasa de pues, esa cercanía del beso, ¿no? O del abrazo, a menos que haya una confianza bastante grande entre las personas, pero eso es mucho más cultural y eso es súper interesante porque significa que este tipo de pandemias o este tipo de cambios de hábitos impacta más en unas culturas que en la otra, ¿no? Entonces, al impactar más en una cultura como la nuestra, porque estamos acostumbrados al contacto físico, significa que los europeos dicen, no hay ningún problema. Sí, o sea, los escandinavos prefiero como esa distancia, siempre lo he hecho. Por eso esa facilidad que tuvieron de decir, bueno, si ustedes pueden seguir saliendo a hacer incluso actividades artísticas, ¿no? Porque también a eso quería como regresar a dar la vuelta un poquito a la cultura, ¿no? O sea, todas estas expresiones en tanto a qué tan encerrados hemos estado, qué tan en contacto con otras personas, han creado diferentes expresiones artísticas, ¿no? O sea, en España crearon como esta cultura un poquito, yo la llamaría un poquito cultura de que ellos tienen esta cultura de club muy marcada, ¿no? Les encanta ir a los clubes en España. Y entonces hicieron como de, bueno, no hay clubes, pero vamos a poner las tornamesas en el balcón, y como hay muchas viviendas con balcones en Madrid, por ejemplo, o en las ciudades grandes, pues entonces vamos a hacer como la fiesta, ¿no? Pero porque ellos tienen la cultura de la fiesta, ¿no? De ir a la marcha, ¿no? Exacto. Y nosotros diferente, ¿no? Con nosotros nuestra cultura o nuestro arte que hemos hecho en Latinoamérica, o yo lo he visto así, es justo expresar qué nos pasa estando solos, ¿no? Como que la cultura europea y ellos están más acostumbrados. Y no recalcan tanto el estar solos, lo que recalcan es las actividades en sociedad. Yo creo que tiene que ver, y me atrevería a decir que es algo con este contexto histórico, ¿no? Europa al final ya ha pasado, en el siglo XX tuvo 2 guerras mundiales. Y no cualquier cosa, ¿no? No fue cualquier cosa, fueron, ¿no? Como fue todo un proceso, exacto, ¿no? Fue un proceso muy complicado, tanto la primera como de la segunda, porque hay una distancia, si ustedes lo recuerdan, y a mí me encanta jugar con las fechas. La primera fue en 1914, se terminó en 1918, fueron 4 años, pero la siguiente fue desde 1939 y algunos dirían desde 1938 y terminó en 1945. Que significa que ni siquiera han pasado 100 años de esa guerra. Los europeos lo tienen mucho más fresco, hay gente que todavía vive actualmente en el siglo XX. Que duraron 5 años. Claro, y aparte de la crisis que vino después de eso. Entonces, sí, aparte entre guerras estuvo el crack del 29, ¿no? O sea, yo creo que fue la mitad estaríamos viendo un espejismo, ¿no? Que la mitad del primer siglo pasado, a comparación de esta, o sea... Sí, algo que te decía, que justo leía un artículo que mencionaba como que nuestra generación, en este caso los millennials, por así decirlo, reflejábamos un poquito la generación de nuestros abuelos, más que la de nuestros papás. Y la generación de abajo refleja un poquito más la generación de nuestros papás. Sí, pero sí, nosotros hemos vivido como muchos más cambios históricos que nuestros papás en su juventud. O sea, me refiero con esto a que nos ha tocado casi una tercera guerra mundial, nos ha tocado
una tragedia... Pues desde entrada del siglo, ¿no? O sea, la caída de las Torres Gemelas. Una crisis que tampoco sabemos, o sea, desde el 29 hasta 2008, ¿no? Son las únicas dos crisis súper comparadas. Y esta que es nueva. Los terremotos. Sí, exacto. Sí. Y ahora esto, entonces sí, de alguna manera somos como una de las generaciones más golpeadas. Sí, claro, y está fundamentado y está justamente archivado, ¿no? En el cual es de esta generación, los millennials, han vivido crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, ¿no? Y nos seguirá tocando la crisis y seremos una generación de la crisis. Y así como nosotros lo somos, toda la generación que viene hacia abajo. Y es justo la expresión con la cual muchos están escribiendo al respecto, muchos están mostrándolo de alguna forma. No hemos hablado del teatro ni la danza, pero estoy segura que muchas de las expresiones artísticas van dirigidas a hablar y discutir ese tema que seguramente nos va a seguir durante bastante tiempo, ¿no? Y que va a ser como lo vivimos a principios del siglo XX con estas grandes generaciones de artistas que Woody Allen lo hace increíblemente en una de mis películas favoritas, que es Meganoche en París, donde vemos toda esta dinámica, todas estas preguntas que justamente definen, ¿no? Esta generación artística que seguirá dando frutos a lo largo de todo el siglo XX. Sí, y es que estás tocando un punto bastante que me lleva más bien a un libro que les recomiendo mucho, se llama La civilización empática, de un autor europeo que se llama Jeremy Rifkin, y pues justamente ya es un libro viejito, bueno, viejito en términos de que ya recuerdo que la edición que leí yo fue como de 2013, o 2010 me parece, y justamente es un librote así grueso, y él te habla de todas las etapas que tienen que ver con las comunicaciones en la humanidad, ¿no? Desde la invención de la escritura o incluso mucho antes de la expresión oral, y después la invención de la escritura, o sea, pasa por todas estas etapas, pero las liga o las vincula con el desarrollo de la empatía en el ser humano, ¿no? Entonces, él llega a un punto en el que estamos tan interconectados ya, que todo es en tiempo real, que todo lo podemos transmitir desde un aparato, que nuestro nivel de empatía ha crecido muchísimo, ¿no? O sea, porque ya lo vemos y de alguna manera lo vivimos y te explica perfectamente bien cómo funciona tanto psíquicamente como biológicamente el tema de la empatía, ¿no? O sea, desde cómo nuestro propio organismo tiene unas células que se llaman células espejo, que al momento de que tú ves a otro teniendo dolor o teniendo placer, pues estas se espejean, ¿no? Y de repente tú sientes eso, ¿no? Y que de alguna manera el hecho de contar con medios de comunicación mucho más rápidos, incluso al momento, pues genera ese sentimiento y esa empatía, ¿no? Entonces, y cómo él juega mucho con esta disyuntiva, con esta crisis, de cómo el avance tecnológico, si bien ha permitido que lleguemos a estos niveles altos de empatía, pues es un juego en detrimento del medio ambiente, ¿no? Y cómo todo este avance, pues ha generado los estragos medioambientales que estamos viviendo y que de alguna manera la pandemia responde a esas dinámicas que se han vivido desde hace más de un siglo, ¿no? Entonces, sí, claro. Y justamente esto es lo que trata de recuperar el autor, lo cual se lo recomiendo mucho, es de Editorial Paidós, y pues Jeremy Rifkin, perdón, y nada más para ponerlos en contexto, o sea, el autor ha sido consejero o asesor del Consejo Europeo, incluso en Estados Unidos ha asesorado a la oficina Oval, y pues te habla del respaldo científico que tiene el autor. Aparte, o sea, realmente tú lees ese libro y es como un descubrimiento completamente nuevo, ¿sí? Oye, Omar, ¿crees que ese nos lo puedas tuitear para que en Artkeepers le demos RT y ahora sí que toda la comunidad pueda tenerlo ahí a la mano y que no se... Igual yo creo que vamos a compartir algún contenido. Por ejemplo, en mi caso tengo algunas fuentes que quisiera compartir. Entonces, más bien vamos a juntar como todo el material para compartirlo, ¿va? De lujo, de lujo. Y sí, justamente como lo mencionas, Omar, o sea, sí, pues toda esta conectividad y justo, bueno, algunos museos han estado haciendo recorridos virtuales, ¿no? Justamente en esto de la pandemia han estado dando estos recorridos virtuales y digo, museos internacionales, ahora te digo unos,
como el de Nueva York, me parece que en Inglaterra también hay unos. Dame un segundo, ahorita te doy exactamente la... Sí, de hecho, si quieres, te ayudo con eso. Google Arts and Culture, que es una herramienta, la verdad, súper interesante de usar, y qué bueno que presentas el tema, precisamente permite eso, ¿no? Vi Sí, que exacto. justamente subieron un recorrido a través del Palacio de Versalles, y en el Palacio de Versalles llega a zonas en las que usualmente no pueden entrar. Entonces, eso permite que comprendas y que vivas justamente el museo desde dentro. Y que aparte lo puedes recorrer y entender y ver como la dinámica que se vivía en esa época. Tiene algunos videos en los cuales uno habla de las amantes del rey, ¿no? De cómo era, que no es como ahora las amantes, ¿no? Sino tiene un planteamiento muy distinto. Y aparte, cómo puedes jugar precisamente con toda con la tecnología, y cómo puedes ver tanto el Palacio de Versalles como otros museos. En el caso de México tiene el Museo de Frida Kahlo, el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, la colección de Televisa, que hace tiempo dejó de tener un museo físico. Entonces, se muestra como esta alternativa de aquellos que ya no pueden estar físicamente, pero que de manera virtual los podemos ver. Y eso nos acerca muchísimo a estas culturas que a veces vemos tan lejanas o tan, pues sí, que no las vemos tan tangiblemente, ¿no? Que es difícil, porque decimos, bueno, tendremos que, si queremos ir a ver el Museo del Hermitage, tendremos que ir a San Petersburgo, pero pues ahora decimos, tan fácil como me meto a Google, o tan fácil como poner el Museo de San Petersburgo, y seguramente voy a alcanzar a ver gran parte de lo que es gracias a la construcción social que se da a través de lo que son las redes sociales como el Internet. Me parece una excelente herramienta. Yo creo que sí podríamos compartir también muchas de estas cosas. Sí, sí. No, y vale la pena, la verdad. Yo estuve navegando unos y la verdad vale mucho la pena, porque como dice Isa, estos recorridos te pueden dar ahora sí que la exclusividad a ciertos pasillos que no tienen contemplados en recorridos habituales, o que muchas veces tienes que agendar como tu cita, ¿no? O comprar tu boleto previamente para poder hacer todo este recorrido. Y sí, o sea, hay museos en todo el mundo, o sea, el de Bilbao, está el de San Petersburgo que mencionaba esta Isa, el de Van Gogh en Ámsterdam, ¿qué otro? El del Prado. Entonces sí hay varios, el Museo Británico en Londres también. Entonces hay varios museos muy interesantes que sí vale la pena visitarlos, al menos virtualmente, y aprovechar ahorita que está esta pandemia, pues hay que sacarle provecho, ¿no? Cosas, de todo esto malo que está pasando. Sí, o sea, Bueno, justo también hay cosas creo que buenas. eso fue lo importante, ¿no? O sea, al final todo esto ya existía, o como todo este material ya existía de alguna manera, o sea, no, si bien la plataforma de Google, por ejemplo, no estaba tan optimizada como ahora, ya existía desde hace años, ¿no? Más bien, lo interesante de este tiempo es que acercó o le permitió acercarse a las personas, o sea, es como de, a ver, ya no tengo el chance de ir físicamente, ¿no? Para la mayoría yo creo que fue así. Entonces, es ahora cómo voy a ir físicamente, o bueno, cómo voy a ir a ver, qué voy a ir a hacer para enterarme de lo mismo, pero desde donde estoy, ¿no? Entonces yo creo que eso fue, o sea, como que al final ya existían todas estas alternativas. Lo interesante es cómo lograron llegar a la gente y la gente al final responder también a todas estas alternativas para que esto tuviera un boom en todo esto, Claro. ¿no? La educación, las artes, los recorridos, los conciertos por internet, ¿no? Sí, y al final, como dice Isa y Omar, para que no se pierda todo este contacto social, ¿no? Que hemos tenido, o sea, no se pierda como el 100%. Exacto, Claro. sí, al final no se puede perder el contacto humano, ¿no? Entonces, Totalmente. siempre se busca como reemplazar lo que estamos haciendo. Más bien Entonces, no somos una isla. Así es. No, y fíjate que me haces pensar en algo y tocas un tema bastante crucial. Es que al final de cuentas la crisis o las crisis nos han dado la pauta para democratizar ciertos espacios, ¿no? En este caso, pues todas estas propuestas de digitalizar la presencia del ojo humano en estos museos, en estas actividades artísticas, pues abre el panorama, abre las vías de comunicación, abre el poder compartir información incluso, ¿no? Entonces, estas acciones son bastante tendientes a democratizar la sociedad,
Y justo como pasó, y ya lo mencionó Isa al inicio, pues lo sucedió con la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, el arte de alguna manera derribó demasiados cánones y demasiados tabús posterior a estas guerras y la democratizó, ¿no? Incluso se hizo que muchos de los artistas se enfocaran en temas como más sociales, un poco más fuera del poder, ¿no? O fuera de las relaciones de poder, sino algo más ciudadano, algo más simple, incluso el arte pop, ¿no? O sea, que te da la pauta para generar un arte que no precisamente tenga que ver con alguna causa o con alguna esfera social, ¿no? Simplemente hacer arte por hacer arte. Pero aún así en este momento se prestaría. Si se dan cuenta, al final, esto sucedió en una época en la que ya había tensión social, en todo sentido, ¿no? En muchas partes del mundo. Entonces, al final como que aportó a que esa tensión social se canalizara a distintos canales, ¿no? Y uno de esos canales importantes es el arte y cómo ha permeado en esto, pues en este tiempo, o sea, cómo ha permeado en la cuestión del COVID y en cómo hemos buscado reemplazar esas actividades. Un poquito para cerrar, igual como este tema, desde la parte del cine y las industrias de entretenimiento, yo lo vería así, se han hecho un montón de cosas, ¿no? Al final tenemos datos súper relevantes como que Netflix nada más subió 15 millones de suscriptores en el último trimestre, ¿no? ¿Qué porcentaje? Es el 25%. Es bastante para... De 15 millones es bastante. Entonces, eso, o sea, al final aporta en esta parte de la democratización, ¿no? Si bien Netflix no es una plataforma de alta cultura o de arte o de cine de arte, de todas formas vas a encontrar alguna que otra película, porque ya no vas a ver la misma película que te ponen en el Canal 5 o en el las del sábado o el domingo. Ya la viste el sábado o el domingo a las 6, 8 de la mañana, ¿no? O sea, ya tienes la opción de escoger lo que quieras. Fíjate, la libertad. De ese concepto en nuestra época, ya que estamos encerrados y no tenemos libertad. Tenemos toda la libertad de escoger el contenido que queremos en los países que tenemos libertad. Claro. Ahí está. Pues eso es todo, amigos. Espero que este es nuestro primer ejercicio. Podcast, video, no sé cómo llamarlo, pero... Primer podcast, piloto, video, yo lo llamaría. Exacto. Pero bueno, muchas gracias por vernos, la verdad. Vamos a traer más temas, vamos a trabajar un poquito más. Bueno, de todas formas nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Artkeepers MX, y bueno, la página web artkeepers.mx, donde tenemos distintos contenidos, notas, bueno, ahí por ahí Omar tiene algunas secciones también, Ulrich también nos habla un poquillo de música, Isa ha tenido algunos viajes importantes como a Nueva York y todo esto antes de todo el COVID. Bueno, ha tenido unos viajecitos importantes y bueno, incluso hablamos un poco de mixología ahí con nuestro buen Garra, ¿no? Con nuestro buen amigo Eric, que por ahí anda atrás de, ándale, el mero. Esa mano mágica es el mixólogo. La mano mágica. Pues bueno, muchas gracias, amigos, y bueno, pues nada, like y síganos, es todo. Chao. Nos vemos.